esta noción de carnaval que nosotros hemos trabajado. Entonces, usando una metáfora, digamos, que la tecnología, dice el mismo Verón, ha vuelto obsoleta, podríamos decir que el carnaval es el negativo de una fotografía de la sociedad. Creo que ahí está también más claro desde otra perspectiva, ¿no? Y también es necesariamente revelador, porque revela cómo se vive en esa sociedad. Digo, como para cerrar este tema que tiene que ver con Edad Media, que me parece que es una de las edades más ricas también, más allá del tema que vamos a ver hoy, desde la perspectiva de lo que nosotros conocemos como instituciones que tenemos muy cercanas, ¿no es cierto? Y otro tema que me parecía interesante que ustedes tengan en cuenta es el tema de los calendarios, ¿no? Desde la antigüedad y con Julio César y con toda esta problemática en el año 40 y pico antes de Cristo, se establece un calendario, que es el calendario juliano. Luego, en la Edad Media, el tema era que no coincidían, también se los voy a mandar como le hago siempre, que no coincidían los días, que no coincidían los meses. Entonces, la Iglesia, a través de un Papa, el Papa Gregorio, determina el calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos hoy. A lo mejor también sería interesante pensar, después de esta pandemia, otro calendario, digo, que tiene que ver con ajustar, por ejemplo, feriados, mecanismos de ocio creativo, ocio establecido, digamos, como para que podamos referirnos a determinados momentos desde algún lugar o desde alguna precisión, cosa que todavía no tenemos. Así que bueno, estos dos datos para que tengan en cuenta. Que lo seguiremos trabajando y que podríamos hacer incluso alguna prueba a ver qué nos depara la creatividad en ese momento. Entonces, si nosotros nos volvemos a situar en el tema de la Edad Media que habíamos visto y cómo esta Edad Media no se diluye en el tiempo, sino que es un carácter transitivo. Recuerden ustedes que cuando uno le pone nombre a determinadas etapas no quiere decir que la anterior haya desaparecido, sino todo lo contrario. Uno es el producto, históricamente hablando, de aquella etapa rearmada, reconstruida temporalmente, que nos lleva hasta lo que conocemos hoy. Pero lo interesante de esto es que cuando nosotros vimos todo el tema de la Edad Media, determinamos también allí un tema que tenía que ver con esta oscilación que tenía el relacionamiento o el desarrollo de la humanidad con respecto a pestes, hambrunas y todo esto que implicaba de alguna manera una interrupción del orden social establecido para que se generara otro mecanismo de orden social establecido. Y esto es lo que ocurre con la Edad Media. La Edad Media encerrada en el tema de lo religioso, encerrada en el tema del poder, por el poder mismo, estas cuestiones que tenían que ver puntualmente con quién era quién y quién definía la vida de quién en algunos lugares, hace que en realidad desaparecida esta constricción y ante el avance que tiene que ver con un movimiento revitalizador, cultural, que tuvo su origen en Italia y se extendió lentamente por toda Europa, el ideal común de este periodo tenía que ver con la noción de un renacer del ser humano y de una vida verdaderamente humana. Esto, ¿desde qué lugar uno podía trabajar en una vida efectivamente humana, donde el hombre fuera el centro de esta situación? Obviamente el poder era el poder, ya lo conocíamos, pero esto tiene que ver con el tema de las artes, la ciencia, la investigación, y toma en Europa el modelo de la antigüedad clásica, pero efectivamente, por eso les mandé tanto material ayer, el modelo de la antigüedad clásica también tiene que ver con los modelos que en otros lugares están estableciéndose desde la perspectiva de este valor
renacentista que va a tener al hombre como un superhombre. Convengamos que en el Renacimiento hay una evolución, primero hay una oscilación entre lo que es el ars y el ingenio. Es decir, si la Edad Media había proporcionado una gran cantidad de artesanos hábiles y preparados desde alguna perspectiva para resolver cuestiones no menores en la cuestión de la construcción, de los espacios, de los ornatos, lo que hace el Renacimiento es unir la artesanía, el ars, de allí viene la noción de arte, de la artesanía, y la invención. Y por primera vez en una etapa del recorrido de la humanidad, para no decir etapa histórica que arranca y termina, porque esto ya sabemos que no es cierto, en un momento de la humanidad el sentido, se da un sentido autónomo del artista como si fuera un genio. Es un superhombre, digamos. Y por eso les he mandado algunas de las ilustraciones y de las obras de algunos artistas, porque hay un recorrido allí que vamos a ver antes de finalizar la clase, que a mí me interesa que ustedes vean. Y además les presento a un señor, digamos, que tiene que ver con el otro lado, digamos, que tiene que ver con lo que es un emperador maravilloso llamado Jahangir, que es el que tiene que ver con todo lo que hace a la cultura persa, a la cultura del arte de la miniatura, a lo que conjuga lo pequeño y lo enorme, porque él hace uno de los murales, es el emperador y hace que sus artistas hagan uno de los murales más largos de la historia de la humanidad, e impone desde el punto de vista del contacto la noción de modelo persa desde la perspectiva del arte, ¿no? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque uno cuando dice la noción del renacimiento, habla del renacer de la cultura clásica y entonces ve esta perfección, ¿se acuerdan que habíamos hablado en algún momento qué es el arte? ¿Cómo está el espacio entre el cuerpo y ese espacio que maneja o no? Bueno, muy bien. Claro que hay una revitalización del arte clásico, del arte greco-latino clásico. Pero en realidad también muchos de los hombres que participan de esta etapa de la historia de la humanidad y muchos pintores reciben, por esta cuestión de los viajes, por esta cuestión de este gran movimiento que tiene el Renacimiento como etapa, la influencia de otros lugares del mundo. No solo es Italia, no solo es Florencia, no solo es Venecia, no solo son los Medici, sino que hay allí un gran contacto con otros mundos. Y ahora, yo siempre les digo, miren que nosotros estamos mirando la cultura greco-latina de este lado, no vamos allá. En el Renacimiento uno tiene que plantearse que Oriente tiene mucho que ver con lo que ocurre en Europa. Y sobre todo en algunos países que para nosotros son como que lejanos desde la perspectiva del arte, o por lo menos los conocemos por uno o dos grandes pintores o grandes escultores, y luego nos desaparecen, como son los Países Bajos. Hoy nosotros hablamos de Holanda porque está Máxima allí, pero si no, para nosotros Holanda sería una ciudad, un país transgresor con una ciudad como Ámsterdam que permitió desde la época del Flower Power que efectivamente la marihuana sea legal, o que el uso de los psicotrópicos sea legal, o que el uso de la droga sea legal, ¿no? Entonces digo, nosotros no tenemos un gran reconocimiento de lo que fue el cuadrilátero de Bohemia o lo que fueron los flamencos, que no son los animales, sino esta cuestión que tiene que ver con algo que parece más alejado de nosotros. Ni hablar de lo más alejado de nosotros que es Oriente, ni hablar de lo más alejado de nosotros como los persas, digamos, cuando uno habla de esta cuestión de lo que vimos en
en los poetas de Salamina del rey Jerjes, uno lo ve como una cuestión de una visión un tanto metafórica de la historia, ¿no? Como esos grandes relatos, ¿no? Como esa cuestión de las 1001 noches, aunque no sea del propio lugar, ¿eh? Y después veremos cómo estos lugares de Oriente para nosotros de pronto son tocados por la varita no mágica de la dominación y la invasión, y estos pueblos retraen sus propios artes para ser sometidos, y se produce lo que nosotros conocemos en la historia de la humanidad como las disglosias. Hay muchas disglosias, que tienen que ver con que quien invade y quien impone, lo que coloca es un no uso de la lengua propia, no uso de la cultura propia, y estas cuestiones hacen que, obviamente, estas cuestiones desaparezcan. Digo, como para hacer un touch en el medio de todo esto, bueno, nosotros vamos a tener un asueto el 12 de octubre y hay una discusión entre Día de la Raza, Día de la Diversidad Cultural, Día de, bueno, piensen en ese espacio temporal, de sentido, construido desde la perspectiva de quien domina sobre el dominado, conviniendo que quienes vinieron supuestamente y entrecomilladamente a colonizar, porque traían una civilización superior, vinieron a un lugar donde había civilizaciones. Quiero decir esto porque esto también es un recorrido puntual y prácticamente calcado en todas las etapas de la historia, ¿no? Entonces, volvamos al Renacimiento como una cuestión, digamos, de una etapa que recorre la humanidad después de la Edad Media. ¿Qué pasa en la Edad Media? Los señores feudales se convierten en burgueses, los burgueses tienen que ver con ciudades constituidas llamadas burgos, estas ciudades tienen mucho que ver con el comercio, estos comerciantes, que hoy son burgueses, establecen una línea de florecimiento muy interesante desde la perspectiva no solo del recorrido, no solo del contacto, sino de la producción. ¿Por qué? Porque la sociedad feudal medieval está fragmentada y se caracteriza por una economía agrícola, ¿no es cierto?, y una vida cultural que estaba dominada por la Iglesia, como lo sabemos, y esto se transforma entonces en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas y el desarrollo de una economía urbana y mercantil. ¿Qué hace esta etapa o este nuevo tránsito de la humanidad en este momento? Deja de lado algunos cánones de la Edad Media que tienen que ver con transformar social, políticamente, religiosamente y culturalmente. ¿Qué toma esta etapa desde la perspectiva de hacer resurgir estas cuestiones? El humanismo, que es una caracterización de una época determinada, se da valor al hombre desde una perspectiva mundana, no divina, visto como un ser natural e histórico, como un ser racional, que posee la capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. Acá tengo que establecer un pequeño impas para determinar, he aquí una efectivamente revitalización de la antigüedad clásica, ¿no? Digamos, cuando uno piensa que el ser humano, que el hombre como tal, puede pensar, puede crear, puede instalar nuevas creencias, nuevos relatos, cuando uno habla de creencia no habla solamente de la cuestión de fe y de religión, uno puede creer en muchas cosas, ¿no? Digamos, entonces, efectivamente, este hombre tiene mucho que ver con lo que nosotros conocimos, que tenían que ver con los sofistas, los filósofos, aquellos que andaban por Grecia y luego por Roma, determinando esta cuestión que tiene que ver con quién enseña, quién aprende, cómo se enseña y cómo se aprende, ¿no? Hay algunas anécdotas que son fantásticas desde esa cuestión. Me gustaría contarles una de Platón en este momento que anoche estaba recordando cuando rearmaba todo esto.
Recuerdo que en una de las charlas de Platón, que ustedes saben, que practicaba la mayéutica, que esto viene de Sócrates, esta cuestión de ser peripatético, es decir, de caminar alrededor de algo, de ahí la noción de perímetro, eh, Platón cuestiona o pregunta qué es el ser humano y alguien contesta un bípedo implume. Entonces Platón le presenta una gallina desplumada. Digo, eso es fantástico. Si el ser humano es un bípedo implume, la gallina tiene dos patas y si uno la pela también es un implume. Digo, como estas cuestiones que son como anecdotarios, también se abreva esta cuestión de renacimiento para establecer diferencias, para decir en qué nos vamos a ocupar, ¿no? Entonces, se pasa de una visión teocéntrica a una visión antropocéntrica, que es lo que estábamos charlando, se va abandonando la idea de Dios como principio, razón de todo lo existente, hay una discusión seria con respecto a cuál es el origen. Si los griegos estaban con esta cuestión de los cuatro elementos fundamentales y la noción del apeiron como lo desconocido y como el origen de, el Renacimiento se va a plantear que el hombre no puede tener una vida terrenal atada a una noción que tenga que ver con algo que venga desde algún lugar supuestamente superior a través de una sola mirada del hecho. Esto no es menor, porque en realidad, de todas maneras, esto permite la división de las religiones, un fuerte pasaje del politeísmo que nosotros conocemos de la antigüedad al monoteísmo de las religiones ya declaradas como cada una en su lugar desde la perspectiva de que en quién creo, cómo lo creo y qué pasa con, porque en este momento ocurre, qué pasa con la Iglesia Católica, la Reforma y la Contrarreforma. Aparece en el mundo de lo religioso un personaje como Lutero. Lutero es un personaje que no solo genera una gran reacción desde el punto de vista de negarse a aceptar la lectura que la Iglesia Católica hace de la Biblia. Y esto es fantástico, porque abre un gran juego de interpretaciones, volvamos a Verón, que tiene que ver con que habiendo una condición de producción que tiene que ver con la Biblia, hay un recorrido discursivo y la noción del reconocimiento tiene que ver con cuál es el parámetro de la creencia que coloca en ese contexto la idea de que esto hay que creerlo de esta manera. Todo un país, Alemania, tiene que ver con Lutero. Todo un país, aún hoy, tiene una iglesia fantástica desde la perspectiva de la cooptación de la diversidad, no solo cultural, sino intergénero, fantástica, digamos. Es Alemania el primer país que acepta pastores del mismo sexo casados y dando su fe religiosa en maravillosas iglesias. Comento esto porque esta cuestión de Lutero no le deja no deja indemne a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ahí tambalea un poco desde la perspectiva de un nivel de creencia fuerte. Esto ya no es un problema de fe y no es un problema que tenga que ver con Dios. Dios está ahí, bien, fantástico, no hay ningún problema. Yo no dejo de creer en Dios. Lo que dejo de hacer es leer su palabra como me dice la Iglesia Católica. Mojón importante en Europa en ese momento y que además, como si todo fuera poco, que genera otro gran movimiento desde el punto de vista de lo artístico que tiene que ver con la aparición de mujeres pintando. Por ejemplo, Artemisia, que se las he colocado para que vean y después pueden hacer ustedes un recorrido. Estas cosas no son menores desde ese lugar, porque la mujer no aparece. Esto no quiere que las mujeres no pinten, pero ya los griegos habían determinado que había una señora maravillosa, una poetisa, una cuestión que tenía que, una poetisa, que esto es toda una cosa fantástica, que tiene que ver con Madame Safo,
que luego fue en el recorrido de la humanidad como travestida de una cuestión que tenía que ver con un exceso de lo sexual, cuando en realidad esto tenía que ver con otras cosas. Pero, como bien dice la historia, quien quiere hacer un relato de lo ocurrido desde la perspectiva de la dominación, puede hacerlo. Y esto es lo que ocurrió en algunos casos con el tema de los griegos, ¿no es cierto? Entonces, digo, allá lejos, una poetisa hablando de cuestiones de los griegos, hablando de las guerras, hablando del valor de la mujer en la sociedad, y en este momento, luego de la reforma y de la contrarreforma y de la aparición de Lutero, una pintora maravillosa llamada Artemisia coloca su producción en este espacio. Lo digo porque es muy interesante cuando ustedes ven todas estas obras para maravillarse desde el punto de vista de lo que se llamaría no el realismo mágico en literatura con Gabriel García Márquez, sino del realismo desde la perspectiva de que uno ve un cuadro y cuando ve ese cuadro efectivamente ve a alguien que efectivamente puede ser representado, ve a un ser humano. Hay detalles allí que son casi impresionantes. Uno cuando ve esas obras lo que ve es un impacto desde la perspectiva de la perfección del superhombre, que es un artista manejando sus pinceles o sus obras de cultura, que vamos a trabajar allí, por eso les puse el tema de un artista contemporáneo, para que vean cómo eso se sigue trasladando, y esto es más o menos como cuando veíamos en la Edad Media se crean las universidades. Bueno, acá estamos nosotros decimonónicamente hablando como más o menos hablaríamos en aquel lugar. Comento esto porque aquí el valor de todo lo que les mandé ayer, ¿no? Se produce una desintegración de la iglesia, digamos, la iglesia no queda indemne de este atropellamiento que le hace Lutero, y se desarrolla la reforma luterana. La reforma luterana tiene que ver también con una cuestión que hace a la conducta del ser humano frente a una sociedad. La sociedad alemana es una sociedad particularmente importante en el desarrollo de la humanidad y sobre todo para nosotros que tenemos que ver, digamos, con Europa puntualmente, ¿no? Se consolidan los estados nacionales y las monarquías absolutas configuran un nuevo mapa político en Europa. Y de hecho es así. Aparecen algunas cuestiones que ya vamos a trabajar que tienen que ver con estos artistas. Pero la burguesía es la clase social impulsora de los ideales renacentistas, y domina lo económico, que es el comercio y la industria, y también el aspecto de lo cultural. ¿Por qué? Porque surge el mecenazgo. Es decir, lo que se hace aquí es que quien tiene mucho dinero puede tener un pintor propio. El rey puede tener su pintor en la corte, el papa puede tener su pintor en la corte. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con que el mecenazgo, hacemos un punto acá para decir, ese mecenazgo del que hablo es el que existe hoy. Aún hoy en la República Argentina hay un fondo de mecenazgo para grandes proyectos que tiene que ver con los vaivenes políticos de quien contextualmente tenga el poder en el país, digamos. Durante años no estuvo, ahora volvió a estar, digamos. Esta ida y vuelta, esta oscilación, tiene que ver con aquella herencia. El Renacimiento proporciona esta noción del mecenazgo, ¿no? Los nobles, ¿qué hacen? Protegen y mantienen a literatos, a artistas, cuya figura empieza a ser muy importante. Digamos, el artista como tal, esta noción de la inventio, la descriptio, la inventio y la producción generan efectivamente una sociedad altamente favorecida por el florecimiento de la creatividad. Es el momento de las ciudades diseñadas, no de las ciudades espontáneas. Es el nacimiento de las ciudades creadas en tableros, en determinar cómo piensen en Versalles. Y piensen, para trabajar con Versalles, en darse un paseo, si pueden, en el horario permitido y sin ningún inconveniente, con barbijo como corresponde, por el Parque Independencia.
que es un cuasi Versalles en miniatura, pero que efectivamente tiene prácticamente los mismos recorridos. Digo, esto es lo interesante, ¿no? Otra cosa que importa desde la perspectiva del Renacimiento, sobre todo en Europa, es la creación de la imprenta, ¿no? Que contribuye a la difusión de los escritos de los poetas, los filósofos, los sabios, de la antigüedad y los modernos. Cuando hablo de modernos no hablo de modernidad, hablo de moderno aquí, en el Renacimiento. ¿Tendría que haber usado ese término? No. Voy a decir de los que producen en esta etapa. ¿Qué es lo importante? También se da la impresión del libro más vendido en la historia de la humanidad, que es la Biblia, ¿no? Digamos, la Biblia empieza a tener un recorrido que tiene que ver también con esto de reforma y contrarreforma. Se desarrolla la cartografía, se descubre la brújula, se utiliza la pólvora, y acá siempre yo hago una misma referencia, y quien ha sido alumno mío durante mucho tiempo sabe que siempre digo lo mismo. Atención, se inventa o se crea o se utiliza, sería el término, la pólvora para Europa, porque en realidad los chinos ya venían 5.000 años antes chisporroteando con la pólvora para festejar el año de lo que es su horóscopo, el año del dragón, de la serpiente, como quieran, pero eso se hacía con una cuestión de grandes festejos. Los fuegos artificiales, como los tallarines, no son italianos, ¿no? No son del Renacimiento, son chinos y vienen importados. Entonces, esto es lo interesante, que hay aquí un ida y vuelta de varias civilizaciones y de varias culturas que se instalan en el Renacimiento. El desarrollo de la cartografía es interesante porque además después demuestra que algunos creen que llegaron a un lugar y en realidad llegaron a otros. Es decir, que hay ahí una cuestión que tiene que ver, el propio Colón le pasó. Estaba convencido que estaba en la India y en realidad estaba en América. Pero bueno, convengamos que estas equivocaciones, después de haber navegado en estas cáscaras del mes durante tantos meses, pueden ocurrirnos. Pero más allá de esta cuestión, es interesante que empiece el mundo a estar en un plano. Y cuando digo que empieza el mundo a estar en un plano es porque yo puedo, lo que veo hoy común, que no tengo ningún problema, y antes lo veía biplanario, ahora lo puedo ver en tridimensión gracias a las nuevas técnicas y a la aplicación de la tecnología, esta cuestión de poder ir por el mundo con un mapa que me dijera dónde estoy, o con un plano que me dijera cómo construirme, o con un plano que me dijera voy a tener esta calle más ancha o menos ancha para poder colocar tales o cuales relevos de condicionamientos y de conocimiento de lugares. Entonces, creo que esto es muy importante. ¿A qué llamamos una revolución copernicana que se da en el Renacimiento? A un cambio científico que implica el paso de un sistema geocéntrico y geoestático que está basado en la posición estática de la Tierra, que era la astronomía de Aristóteles y Ptolomeo, a un sistema heliocéntrico, es decir, centrado en el Sol. Es considerado no solo un punto de partida de la revolución científica que está llevada a cabo por Galileo, Descartes, Kepler, Newton, digamos, entre algunos, sino que es un cambio de perspectiva dentro de la propia concepción del hombre. ¿Qué es lo importante de los descubrimientos geográficos? Que estos descubrimientos geográficos también colaboran con el avance de la ciencia, el progreso del arte, inspiraron una confianza ilimitada en el poder de la inteligencia humana, estimulando la acción, que era un poco, digamos, lo que en la Edad Media estaba como allí retrotraída de acuerdo a los permisos que diera el poder de turno, ¿no? Que siempre era prácticamente el mismo, ¿no? Lo importante del Renacimiento también es que descubren, reinterpretan y toman antiguos tratados arquitectónicos romanos, como por ejemplo los cuadernos de Vitruvio. Los cuadernos de Vitruvio influenciaron de forma importante en la nueva arquitectura, y la investigación científica llevó el avance de las técnicas constructivas
permitiendo nuevas experiencias y la concepción de nuevos espacios. La concepción de nuevos espacios, privados y públicos. Y esta noción de espacios privados y públicos son los que nosotros trabajamos desde la perspectiva de las representaciones. ¿Qué es lo interesante que tiene esta etapa? Y ustedes la reconocerán cuando uno viaja o ahora puede viajar por internet por suerte y ver estas cuestiones, que ve, digamos, la noción de las cúpulas, la noción de la ojiva, la noción de la perspectiva, la noción del claroscuro, una cúpula semiesférica, que son para los espacios centralizados, y surge aquí la Basílica de San Pedro. Y esto tiene que ver con estos pintores y escultores que les he puesto allí para que ustedes vean, ¿no? Florencia se convirtió, digamos, en un foco realmente importante de difusión de esta cultura y se convierte en un lugar muy importante y es allí donde se desarrollan las condiciones para el arte y la arquitectura renacentista. Esta cuestión de la ojiva, esta cuestión que tiene que ver con las cúpulas semicirculares, esta cuestión que tiene que ver con esta posibilidad, digamos, de ser más que otra zona o que otro lugar, tiene que ver puntualmente con una cuestión, digamos, de contrapunto que se hace en un momento, porque Europa necesitaba tener algo más alto que lo que era en su momento, digamos, el tema de algo que había en Estambul o lo que tenía que ver con lo que pasaba en otros lugares donde la noción de altura, de cúpula y de resguardo son situaciones que tienen que ver con competencia arquitectónica que hacen que esta noción de hombre como superhombre pueda de alguna manera superarlas. Yo les mandé a ustedes una cosa que a mí me pareció fantástica. Tienen ustedes un artista como Donatello y tienen una estatua que les mandé, que es la de Judith con Holofernes, y es puntualmente porque tiene que ver con los sistemas de representaciones que hacen al tema de las decapitaciones. Si ustedes miran, la maravilla de esa estatua tiene que ver con que esa estatua está hecha por partes. ¿Y por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿qué le pasó a la profesora? ¿Enloqueció? ¿Ahora quiere que yo me dedique a analizar la escultura y que está en pedazo o no? Sí, esto es muy interesante que ustedes lo vean, porque la segunda estatua que yo les mando, que tiene que ver con cómo funciona en Europa el tema del mecenazgo y quiénes son los Medici en el mecenazgo, si ustedes ven la segunda, que tiene que ver con el tema de, ahí voy, momento que los busco, quiero mostrarles, si ustedes ven la imagen de Perseo y la cabeza de Medusa, ustedes la tienen cada uno en su celular, yo se las mandé anoche para que la vean. El mito de la Medusa es un mito que sigue hasta el arte hoy, por eso les pongo después a un artista maravilloso que es Damien Hirst, que trabaja sobre la noción de Medusa. ¿Y de qué? Miren, el Renacimiento tiene una cosa fantástica con respecto a que el hombre se cree que puede resolver todas las cosas, que aparece la noción de alquimia, la noción de magia. Esto es maravilloso. Es decir, de aquel que trabaja con los materiales creyendo que puede buscar o transformar cualquier material en oro. ¿Y qué hace Cellini? Cellini convierte el peltre en bronce. Pero este Perseo que acompaña a Medusa, es un Perseo hecho en una sola pieza, horneado en una sola pieza. Eso es, desde el punto de vista del arte, lo más significativo que puede haber en el manejo de una técnica de horneado que luego derivará en todo lo que nosotros conocemos. En la porcelana, que ya trabajaban los chinos, digamos, no tenía, y cerámicas, que no tenía para los chinos ninguna cuestión que tuviera que ver con la duda de cómo manejarlo.
Pero en Europa, esta contrapartida entre Donatello, Cellini, estos autores que les estoy nombrando, y les nombro a Damien Hirst, pura y exclusivamente para que ustedes vean, digamos, cómo hay una fusión de aquella época renacentista desde la perspectiva de cómo trabajar los materiales con lo que ahí se hace. ¿Qué hace Damien Hirst? Estoy hablando de una muestra en la Bienal de Venecia de no hace mucho, ¿no? Damien Hirst llega a Venecia con una muestra maravillosa que tiene que ver con medusas, cabezas de medusa. Ustedes saben cuál era... bueno, Perseo era el hijo de Zeus y Donatea, estoy hablando de mitología griega, pero estoy en el Renacimiento, increíblemente, y Medusa era un monstruo que petrificaba a quien lo miraba y podía entonces matarlo, degollarlo en todo caso. La noción del degüello es una noción maravillosa, que tiene maravillosa y se queda sin cabeza, pero digo, maravillosa desde la perspectiva de esta técnica puntual por la cual, si ustedes miran las estatuas, impactan. Hay una noción de mirada en esas estatuas que impactan. Esto es muy interesante porque Damien Hirst toma la misma técnica de Cellini, pero en cristal, y presenta en la Bienal de Venecia la cabeza de Medusa, horneada en una sola pieza, y ustedes después mírenla, porque la medusa tiene tantas ramificaciones, que hornear eso es toda una obra de arte desde la perspectiva del trabajo del artesano manejando el fuego. He aquí la comparación fantástica. Y entonces la cabeza de Medusa está sola mirando a los que no puede petrificar. Esto es para Hirst. En cambio, en Cellini, el hecho de haber podido hacer algo mejor que lo realizado por Donatello tiene que ver con la competencia que los artistas en el Renacimiento ponían en pos de la perfección. Esto es fantástico desde la búsqueda, que es lo que el Renacimiento le proporciona a toda la sociedad que continúa luego, todas las precisiones con respecto a mezcla de colores, pantones irrealizables, piedras preciosas molidas y colocadas en las telas, el ahorro de las telas, es decir, cuando un cuadro no servía, se volvía a pintar, digamos, sobre lo establecido, es decir, que la tela era usada en más de una oportunidad. Si ustedes han tenido, o pueden, y pueden encontrarlo también, si ustedes leen alguno de los últimos estudios realizados sobre la Gioconda, aclaran que la Gioconda fue realizada varias veces sobre la misma tela para tener la perfección que tenía que ver con qué. Este recorrido en representación de la mirada. Tanto la obra de Donatello como la obra de Cellini están mirando en la catedral donde están expuestos al David de Miguel Ángel, el primer gran padre que tiene el Renacimiento desde la perspectiva de un superhombre manejando y dominando la piedra. Cuando uno ve una obra escultural de esa naturaleza, el mismo traslado de esa noción de piedra cobrando vida y que hace que uno interlocute con quien está allí como estatua, digamos, es la que produce Velázquez con las meninas. Hablo de Velázquez con la menina por hablar de una sola obra, pero Velázquez tiene maravillosas obras donde uno puede ver la época, porque lo más maravilloso que tienen estos pintores, seguramente, es la idea de mostrar en esas obras lo que pasa y luego sublimar lo que hay que sublimar. Digamos, hay algo que es interesante desde la perspectiva, digamos, de esta cuestión que hace al Renacimiento, que uno puede hablar de un Renacimiento del norte, con Rembrandt, porque Rembrandt tiene toda una participación en el Renacimiento subyugado
por la obra de Jahangir, que es un emperador maravilloso y que tiene escuelas fantásticas, y ahí también lo tienen para verlo, digamos, les hice un pequeño recorrido, pero ustedes pueden trabajar con eso para maravillarse, y además todo el tema de que cuando Roma sale de esa contrarreforma, cuando queda un poco endeble, busca un maravilloso pintor como Caravaggio, que bien dice la frase, se portaba como un demonio pero pintaba como un ángel, para reconstruir esta cuestión de la necesidad de rescatar Madonas, digamos, ¿no? Vírgenes, mujeres que tuvieran que ver con lo que la iglesia pensaba que eran las mujeres, Madonas con niños, niños que tenían que ver con una referencia, y es muy interesante porque los estilos se mezclan en estos cuadros. Entonces, ¿por qué Cellini? Porque Cosimo de Medici lo toma como mecenazgo para que haga estas obras. ¿Qué hace Cellini? Marca en el comienzo de las obras escultóricas el hecho de armar piano. Eso es casi impensable en fundición. Se logra en el Renacimiento. Traigo el tema de este, digamos, artista de la actualidad para que ustedes vean cómo una obra mitológica, una leyenda, un recorrido que hace al nivel de la creencia, un recorrido que tiene que ver con la impronta desde la perspectiva de ¿a dónde me aferro? La noción de oráculo. Y si ustedes piensan en el Renacimiento, teniendo en cuenta la noción de oráculo y teniendo en cuenta, digamos, el tema del alquimista, uno puede pensar en otras influencias. El tarot, los naipes, esta cosa de la adivinación rondando y confrontando al tema religioso desde la perspectiva de qué creer. Entonces, digo, entre el Renacimiento del Norte, que tiene que ver con Rembrandt enamorado de la obra de lo persa y de lo hindú, que es aplacado cuando los ingleses dominan sobre todo a la India, y que hacen que se uniforme el país desde la perspectiva de algún color, más allá de que no pueden. Pasa en la India, como pasa en toda esta cuestión que habíamos hablado de inversión de orden sistémico, de pronto el dominador no puede parar lo que el pueblo hindú tiene desde la perspectiva del color y de sus dioses. Esto es no menor. Pero convengamos que los ingleses vienen del ala protestante, son los que quiebran el eje de Europa con respecto a la religión. Entonces, hay un Renacimiento del Norte donde Rembrandt se anota. Miren que hay material de Rembrandt para que puedan ver. Hay una cultura visual compartida en el Renacimiento, es decir, que no quedan acobachaditos ahí cada uno en su lugar, sino que el tema del mecenazgo, el tema de las cortes abiertas, el tema del dinero puesto al servicio de este artista que puede contar con los recursos necesarios, hace que la explosión real de lo visual sea en el Renacimiento por lo menos maravillosa. ¿Hay otras épocas iguales? Sin duda. De lo que nosotros estamos hablando acá es que el Renacimiento nos da la ojiva, la cúpula semicircular, que la vemos en todos lados, nos da la noción de perspectiva, nos da la noción del claroscuro. Miren esos cuadros, miren dónde está colocada la mirada, miren las meninas. Digo en meninas porque si Foucault se sintió atraído, ese cuadro es la clara esencia de que lo más importante en el Renacimiento era el artista. Las meninas marcan que en primera fila está el pintor, el autor, lo que quiso este autor mostrar. Y hay un juego como de piezas de ajedrez con respecto a todo el otro contexto. El rey no es más que el pintor. El pintor muestra su etapa. Y luego tenemos todas estas cuestiones que tienen que ver con las esculturas, que son maravillosas. Y esta aparición de una mujer pintando con una fortaleza inaudita,
Artemisia, no Artemisa, que era otra, que es la que marca la aparición de las mujeres soberanas de la pintura. Hasta Carlos I, digamos, apaña y compra obras de Artemisia. Una cosa maravillosa. Por lo tanto, digo, como para no torturarlos más, que me parece que los he dormido, aplausos, se me despiertan, el Renacimiento es esto. El Renacimiento es una explosión compartida de sensibilidad, de creatividad, de innovación. El Renacimiento es sentirse que uno es un mago y que no tiene límites en la creación recreando y que puedo ir como embate frente a lo que me limita en mis creaciones. Y contextualmente en lo socioeconómico aparece este gran y esta maravillosa posibilidad del mecenazgo. El mecenazgo abre las puertas a que todo el mundo pueda sentirse que de alguna manera es posibilitador de mostrar su arte. En el Renacimiento oriental, que tiene que ver con Jahangir, que también está, que se los he dejado para que lo tengan y que miren esa obra, que son maravillosas. Miren algunos cuadros de Jahangir, porque Jahangir muestra la superioridad del modelo de la creatividad oriental. Cuando uno habla de oriental no habla solo de chino o Japón, no, habla de otros pueblos, sobre la noción de comprender el universo. A Jahangir, que su nombre quiere decir que comprende el universo, lo absorbe Occidente y deja estos regalos para la posteridad que les comentaba antes, ¿no? Entonces, él deja el mural más grande del mundo. Sobre esto y sobre algunas de sus ciudades que son fantásticas, donde se enseña el arte, donde la construcción de la miniatura en pintura es un regalo que establece a la humanidad esta parte de la civilización oriental, luego es tomada en un momento determinado, más allá del Renacimiento, también por la cultura europea. Bien. ¿Alguna duda? No. Bueno. Nos vemos el próximo viernes, si todo va como esperamos. Se me cuidan, se portan mal, porque para portarse bien siempre hay tiempo. Y nada, beso enorme. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao a todos. Chao, profe. Gracias. De nada. Atención, miren atentamente, discúlpenme, miren atentamente los materiales que le envié. No es para que uno tenga, es para que tenga una mirada sobre esas creaciones, para tener tranquilidad sobre lo que veamos después y tener la noción de esta cuestión, ¿no? Digamos, de que no solo hablamos de Grecia y Roma cuando hablamos del Renacimiento. ¿Está claro? Bueno, ahora sí, no los molesto más. Gracias, nos vemos.